Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor que nos permite estar junto a ustedes nuevamente para poder compartir sin duda una tremenda bendición. Damos gracias a Dios por el programa Día a Día, ¿no es cierto?, que es de bendición para quienes lo hacemos y para quienes están frente a la pantalla. La Comisión de Capellanes Internacionales de Chile tiene el agrado de poder hoy día estar en este nuevo programa. Pero bueno, vamos primero a una información importante que tenemos que entregar para luego presentar a nuestro gran invitado que Dios nos ha permitido tener en este día, en este lugar. Qué hermoso es poder, como decía al principio, poder estar de nuevo en esta situación, en este nivel de bendición. Es un privilegio para mí en este día como capellán, ¿no es cierto?, de la Capellanía Internacional de Chile, tener el entrevistado que tengo. Es un apóstol que no es de Chile, pero que sin duda su experiencia y su trayectoria en el Señor nos bendice con el solo hecho de tenerlo acá con nosotros, porque sin duda la experiencia y la bendición en otros hombres de Dios nos bendicen a quienes también somos parte de la obra y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Tengo a mi lado al apóstol Darío París. Lo voy a dejar que él se presente. Apóstol, sea bienvenido y siéntase en libertad en este día de poder compartir esta hermosa entrevista. Hermano Roberto, qué bueno el poder estar con todos los que son partícipes de este programa y de estar aquí en Chile para poder compartir la palabra de Dios y poder visitar a todas las personas que son tan cercanas a nosotros y sobre todo el poder participar con ustedes el día de hoy en este programa. Amén. ¿Cuántas veces, apóstol, para ir rompiendo un poco el hielo y podamos entrar en esa conversación fluida en el espíritu, que sin duda así va a ser, ¿cuántas veces usted ha tenido la posibilidad de estar en Chile? Ya se me perdió la cuenta, me imagino unas 15 veces. Amén. Amén. Sí. Y todo ese tiempo ha sido con el contacto del apóstol Rafael, ¿verdad? Me imagino. Con las diferentes personas y ministerios que están trabajando juntamente con nosotros en el ministerio. Amén. A propósito de ministerio, ¿cómo se llama? Que yo lo puedo ver en su polera, pero ¿cómo se llama el ministerio al cual usted pertenece, querido apóstol? Nuestro ministerio se llama Gracia Internacional. Trabajamos principalmente en la siembra de iglesias, en el desarrollo de ministerios, en la capacitación, el enviar ministerios a los confines de la tierra. Actualmente trabajamos en como unas 35 naciones alrededor del mundo. Amén. Bueno, yo quiero ser honesto, también he tenido la oportunidad de escucharle a usted en algunas charlas que usted ha dado. La primera vez fue cuando vino la vez anterior a Chile, en el templo del apóstol Rafael. Y también en esta ocasión tuve la oportunidad de escucharlo y de ser partícipe de una tremenda bendición cuando usted habla a los pastores, a los matrimonios, ¿no es cierto? Y fui con mi esposa y la verdad es que soy muy honesto. Es un apóstol con una profundidad bíblica muy especial y eso es importante a la hora de poder desarrollarse dentro del ministerio. Háblenos un poquito de usted, querido apóstol París. Casado, yo sé que tiene alguno, ya escuché su historia, pero es bueno que usted lo cuente a nuestra audiencia. Definitivamente casado con una sola mujer por más de 42 años. Amén. Tenemos 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Y el Señor nos ha regalado ya 3 nietos, incluyendo naturalmente tenemos 3 yernos, una nuera y 3 nietos. ¿Cómo se llama su esposa? Mi esposa se llama Cindy y con ella hemos caminado ya, como le dije, más de 40 años en el ministerio.
trabajando juntos, ministrando juntos, y ella es una gran ministra del Señor, predica, ministra en diferentes partes también del continente. Qué hermoso es poder ver a hombres, mujeres, matrimonios que están al servicio de Dios, sobre todo en este tiempo cuando está la venida del Señor tan cerca, ¿no es cierto? Y es necesario poder llevar el Evangelio a todas las naciones. Querido apóstol Darío, ¿usted ha plantado alguna vez un árbol? Definitivamente. Amén. Entonces podemos decir que usted ha cumplido con las 3 cosas que se dice que un hombre debe hacer, ¿no es cierto? Tener hijos, que ya los tiene, plantar un árbol y también escribir hermosos libros. Yo tengo en mi mano algunos libros. ¿Nos puede a grandes rasgos hablar acerca de esta bendición que no todos tienen o que a lo mejor algunos quisieran tener y no se han atrevido a fluir de escribir un libro? Cuéntenos un poquito de aquello. Sí, es un proceso largo naturalmente, pero estamos muy complacidos con la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Hemos escrito 9 libros, algunos un poco largos, otros más cortos. Varios de ellos son de estudio, como hemos escrito uno que se llama El Ministerio Profético, otro que se llama La Autoridad Espiritual versus Natural, y tenemos otros también que son más relacionales. Por ejemplo, escribí un libro sobre el desarrollo de los adolescentes, de los varones. Estamos viendo en nuestra cultura una ausencia de paternidad, o tal vez los padres se están sintiendo un poco cohibidos de poder hablarle a sus hijos acerca de temas que son increíblemente importantes en el desarrollo y la madurez de los hijos. Y entonces escribí un libro a mi hijo, pero a los miles y miles y miles de hijos que todavía no han tenido a un padre que les ha hablado directamente acerca de las diferentes temáticas. He escrito otro libro muy apetecido también, que se llama El Poder de la Reacción. Cómo en las relaciones nosotros podemos destruir nuestras relaciones interpersonales a través de una reacción desmedida, y así no solamente destruir, sino afectar generaciones. Qué bueno poderle escuchar, apóstol Darío París. La verdad es que yo creo que una de las cosas que uno debiera de rescatar en la vida de una persona es cuando el conocimiento con el espíritu están en un mismo sentir. Cuando hablo del conocimiento bíblico, de la profundidad en las Escrituras, porque a veces hay una cosa o más otra, y eso creo que también ha permitido que el enemigo se meta a destruir muchos ministerios y se meta a hablar mal de muchos ministerios, porque no hay una profundidad espiritual y de conocimiento. Sus estudios, me imagino que a través de los años usted tiene una experiencia ministerial, apostólica. ¿Nos podría hablar una pequeña pincelada de dónde usted estudió, en algún seminario? ¿Cómo fue su preparación, querido apóstol? Era el principio, naturalmente, en los años 80, principios de los años 80. El Señor me dio la oportunidad de poder estudiar en un instituto bíblico llamado Libertad, en la ciudad de Pensacola, Florida. Y en ese mismo lugar fue donde pude conocer a mi esposa, donde desarrollamos nuestro noviazgo y eventualmente nos casamos. Pero también creo de que muchos de nosotros nos hemos asentado en un conocimiento teórico, en un conocimiento que hemos aprendido en alguna clase, y hemos olvidado de que parte de la vida todos los días no podemos dejar de aprender, dejar de buscar, dejar de abrir nuestro corazón para que Dios pueda guiarnos, pueda revelarnos, pueda también instruirnos en las cosas que nosotros debemos de hacer. Siempre me recuerdo el consejo que mi padre me dio a mí al principio de la vida y del ministerio. Me dijo: hijo, si tú estudias 1 hora diaria, podrás llegar a ser uno de los hombres con mayor conocimiento bíblico. Y naturalmente después de 40 años uno podría decir: esa es la realidad. La segunda cosa que he luchado a hacer es no estancarme en una temática. Es tan fácil
de que una persona ministerial se estanque en una sola temática y aunque empiece en diferentes pasajes compartiendo o en diferentes textos abriendo las escrituras para poder predicar, usualmente siempre gravita a ese tema. Y uno tiene que tener mucho cuidado de poder expandir, diversificar la temática para que uno pueda ser, como dice la palabra, un ministro aprobado que sabe trazar correctamente la palabra de verdad. Wow, qué interesante, querido apóstol Darío París. Bueno, detrás suyo hay algunas experiencias. Su padre fue un apóstol, él ya no está con nosotros. Una pincelada sobre eso nos podría... ¿Quién es su papá? Porque a lo mejor, ¿quién fue su papá? Porque a lo mejor muchos de los que nos están viendo escucharon hablar de él. No sé si él alguna vez estuvo en Chile. Cuéntenos un poquito de eso, querido apóstol París. Sí, yo soy una tercera generación de ministros. Mis abuelos, como ustedes pueden ver, soy de raza anglosajona. Mis abuelos salieron de Canadá a la obra misionera en los años de 1935, primero a Costa Rica, 12 años después, después de Costa Rica pasaron 12 años en Colombia. Ahí fue donde nació la segunda generación de la familia y después se mudaron en los años 40, entrando a los 50, a Guatemala. Mis abuelos eran sembradores de iglesia. Cuando ellos estuvieron en Colombia, ellos sembraron más de 12 congregaciones y a través de los años se han sembrado cientos y cientos y cientos de congregaciones alrededor del mundo. Después de eso, mis padres entraron al ministerio. Y mi padre otra vez fue un sembrador de iglesias, un hombre apasionado por la nueva generación. Abrió un instituto bíblico en el año 65 que literalmente ha enviado obreros a los confines de la tierra. Y un hombre con una pasión apostólica, una pasión por la palabra, un estudiador de la palabra. Y sí, para responder, hermano Roberto, él estuvo aquí varias veces en Chile ministrando y compartiendo la palabra. Con un enfoque principalmente, los temas que él manejaba mucho era la liberación, el reino de Dios, la segunda venida de Jesucristo, el ministerio apostólico, y ese fue un enfoque muy principal en la vida de él. ¿Y cuál era el nombre de él? Él se llamaba Norman Parrish. Amén, amén, amén. Pues lo pregunto para que si alguien lo puede relacionar en las veces que él vino a nuestro país. Usted nombró dentro de lo que la información que me acaba de entregar, Guatemala. Guatemala es una ciudad o un país, ¿no es cierto?, que no tengo el privilegio de conocer, pero que tiene un número de habitantes de aproximadamente entre 18 y 19 millones de habitantes, muy parecido a lo que tiene nuestro país, Chile. Su capital es Guatemala, ¿no es cierto? Pero allí aconteció algo. Allí, si uno busca por las redes sociales, hoy día que es tan fácil meterse a internet, ¿verdad? Quien lo tiene, por lo menos en nuestro país, tenemos acceso a internet de una manera muy especial, que no todos los países lo tienen, y agradezco a Dios por esto, y ruego que en otros países también pueda estar aquello. Pero Guatemala es algo especial para la familia París. Cuéntenos un poquito, porque vamos a entrar ya como diría alguien por ahí, en un agua un poquito más profunda. Nos vamos a imbuir y a centrar en lo que significa un avivamiento que es muy importante, ¿no es cierto?, en la vida de los cristianos. Hay estadísticas que se dice que el año 1909 hubo un avivamiento en Chile, es decir, hace más de 100 años, 112, 116 años por ahí. Cuéntenos un poquito de esa experiencia en Guatemala, apóstol París. En realidad estoy muy agradecido por Dios de haber nacido en Guatemala, de haber sido creado ahí en esa nación. Guatemala es una nación muy especial porque es considerada la nación más evangelizada del continente. En una estadística, vamos a llamarla nominal, una estadística neutral, dicen de que hay un 45% de cristianos nacidos de nuevo, lo que podríamos llamar nosotros bajo la bandera evangélica dentro del país. Y se puede ver la obra, se puede ver el cambio, se puede ver de que aún
Por ejemplo, el domingo en la mañana, si uno maneja en las calles de la ciudad de Guatemala, uno mira multitudes de personas caminando o tomando autobús o encaminándose a las diferentes iglesias porque tienen su Biblia debajo del brazo, y se mira una transformación muy interesante dentro del país. Pero sí, como ministerio, nosotros tenemos un fundamento mucho más conservador. Mis abuelos eran más bautistas, estaban afiliados bajo el liderazgo, bajo la tutela bautista, pero hubo un mover a finales de los años 50 en el cual ellos empezaron a comprender de que necesitaban algo más de parte de Dios, algo más que simplemente el estudio de la palabra o la predicación de la palabra. Necesitaba haber una experiencia nueva, fresca, una experiencia más viva de la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros, y se empezó a buscar. Eso se buscó a diferentes personas que pudieran aportar su conocimiento en esto, y en los años 60, principalmente en el año 65, dentro de nuestro ministerio, que en ese entonces las iglesias se llamaban el Calvario, Dios nos envió un avivamiento transformador, un avivamiento increíble, que conforme algunos de los historiadores modernos de la iglesia han considerado este avivamiento en el año 65 en Guatemala como el avivamiento que más ha impactado el continente americano. Qué interesante es poder escuchar al apóstol Pari, ¿verdad? Y qué interesante es poder tener en nuestro léxico la palabra avivamiento. ¿Cómo se produce, quizás profundizar un poco más, querido apóstol, cómo se produce un avivamiento? ¿Cómo tenemos que buscar, digamos, qué nos lleva? Yo podría tener una respuesta, pero el entrevistado es usted. ¿Qué podría tener una respuesta de un avivamiento en este tiempo que es tan necesario? Creo que históricamente debemos de comprender de que hay cosas que nosotros buscamos, que añoramos, que deseamos, que en una forma activa estamos nosotros buscando alcanzar en nuestra propia vida. Tal vez hay una insatisfacción en nuestro corazón acerca de lo que estamos viviendo y estamos buscando algo más de parte de Dios. Pero creo que a la misma vez nosotros nos vamos a encontrar de que el verdadero avivamiento es una combinación entre el deseo, la pasión, la búsqueda que hay dentro de mi propia vida por algo más de parte de Dios, y la obra sobrenatural, la obra personal de Dios, donde Dios escoge cómo, cuándo y en qué forma Él desea manifestarse en medio de nosotros. Para mí, ese es un verdadero avivamiento. Amén, amén. Bueno, cuando uno busca la información sobre el avivamiento de Guatemala, en ese tiempo usted tenía aproximadamente como 3 años. Sí. Estaba recién entrando a la vida, Sí. ¿verdad? Sacando las cuentas de la fecha de nacimiento, de la edad que usted tiene ahora. Sin duda, cuando nosotros buscamos en las redes sociales, se nos habla de una ciudad que fue bendecida en todas las áreas. Lo que nosotros vemos, o sea, no solo en la área espiritual en las personas, sino también en la economía de este país, en los frutos que se cosechaban. Voy a ponerme del lado del que pregunta con un poco de duda. ¿Fue tan así, apóstol, según la información que se tiene? De lo que yo puedo considerar en mi conocimiento bíblico, experimental, del tiempo, la historia, yo creo de que un avivamiento transforma integralmente. Transforma a la persona, transforma a su familia, transforma su historia, transforma a la iglesia local, pero también transforma a una nación. Tiene que transformar a una nación para que verdaderamente podamos nosotros decir que es un avivamiento. Y esto es lo que podemos nosotros experimentar en cada uno de los avivamientos genuinos a través de la historia, comenzando con el avivamiento que estaba ocurriendo en la ciudad de Jerusalén, donde Jesucristo, cuando fue alzado al cielo, le dio una orden a sus discípulos de que regresaran a Jerusalén y esperaran la promesa de Dios, que es el Espíritu Santo. Y ellos subieron al aposento alto, pero no solamente se esperaron con los brazos cruzados, sino esperaron en una forma activa, en oración y en búsqueda de lo que Dios estaba queriendo hacer en medio de ellos, y abrieron sus vidas y su corazón, porque este es el problema voy a decirlo, con la iglesia
normal, no necesariamente tradicional, sino la iglesia nominal de nuestros tiempos, donde nosotros queremos que Dios se mueva, pero queremos predescribir lo que Dios tiene que hacer, o podemos nosotros tratar de limitar lo que Dios puede hacer porque le estamos diciendo a Dios qué puede y qué no puede hacer. Y entonces creo de que este pensamiento tiene que cambiar dentro de nuestro corazón para que Dios pueda hacer una obra sobrenatural, para que Dios pueda descender en un mover fresco, en un mover nuevo. Otra de las cosas que yo miro a través de los avivamientos de la historia es de que no hay un avivamiento igual al otro. Cada uno es en sí singular. Cada uno es diferente que el resto de los avivamientos, porque Dios viene a responder a la necesidad actual. Dios viene a responder a lo que hay en ese momento y lo que se va a necesitar para el futuro. Y entonces está preparando a la iglesia para lo que debe de entrar a ser la iglesia. Qué interesante, ¿verdad? Poder profundizar en esto tan maravilloso. Un avivamiento, ¿no es cierto?, que se produce a través de la búsqueda del Hijo de Dios, la hija de Dios, en oración, en ayuno, en algunas experiencias que nos motivan y nos llevan a aquello. Hoy día la iglesia está un poco impávida, la iglesia está, yo estoy hablando de mi país, donde se está tratando de buscar, ¿no es cierto?, un avivamiento a través de la oración. Cuando uno hace encuestas a nivel del pueblo cristiano y llega y pregunta cuánto tiempo dejamos cada uno de nosotros para estar a solas con el Señor, para orar, para buscar la presencia del Señor, cuánto es el tiempo que manejamos todos los días, ¿no es cierto? Nos levantamos en las mañanas llenos de proyectos, llenos de situaciones que tenemos que realizar, y en nuestra agenda lo que menos tenemos es la oración. Yo me hice un propósito desde algún tiempo hacia atrás, cuando escuché en Chile hablar mucho apóstoles de la prosperidad. Se habla mucho de la prosperidad, ¿verdad? Que va por el lado de la prosperidad material. Dios colocó una frase hace como 3 años en mi corazón y yo empecé a pedir prosperidad espiritual. Quería ser próspero espiritual, y eso me llevó a buscar al Señor en oración, y me llevó también a levantar una iglesia después de algunos años que habíamos estado en el sur de Chile con mi esposa, y el Señor colocó un nombre que me ha impactado cada mañana. El nombre de nuestro ministerio se llama Fe en un Nuevo Amanecer. ¿Y por qué Dios colocó ese nombre para este ministerio? Porque entiendo que cada día trae su propio afán. Y lo que hice ayer, si bien es cierto, fue maravilloso, o más o menos, o malo, pero hoy día Dios me dio en la mañana, ¿no es cierto?, cuando desperté a las 5 de la mañana, Dios me dio la posibilidad de nuevo de tener un nuevo día de vida. Y yo creo que para que haya un avivamiento, querido apóstol, también tiene que haber una búsqueda profunda de cada uno de los creyentes. Definitivamente. En el caso de nuestro ministerio, eso comenzó a suceder como voy a decirlo, unos 7 años antes del avivamiento, donde se empezó a buscar lo que Dios estaba queriendo hacer, a buscar y a pedir ayuda, estar dispuesto a recibir de parte de personas que habían experimentado algo nuevo, algo fresco de parte de Dios. Pero lo que sucedió en el momento del avivamiento, en ese entonces en Guatemala nosotros teníamos 12 iglesias. Y en ese entonces, que era en el mes de agosto, a mediados del mes de agosto, perdón, del año 65, se estaba teniendo el retiro de todas las iglesias. Y los 12 pastores estaban en el retiro y se empezó a buscar a Dios. Y en una forma sobrenatural, Dios descendió sobre todo el ministerio. Muchos avivamientos ocurren de abajo para arriba, pero en el caso de nosotros sucedió primero llenando, transformando el liderazgo con el Espíritu Santo. De los 12 pastores, 11 recibieron la llenura del Espíritu Santo en ese evento. Y uno lamentablemente no lo hizo y nunca lo recibió, pero comenzó desde arriba para abajo. Amén. Y según la experiencia, querido apóstol Darío París, cuando hay un avivamiento en el pueblo de Dios, se produce algo maravilloso, porque
hay un crecimiento de liderazgo, Dios llama a muchas personas al ministerio y comienza a fluir dentro de la iglesia, dentro del pueblo, comienza a fluir un mayor crecimiento de liderazgo. Y eso naturalmente hace que la palabra fluya de una forma más rápida y va como carbones encendidos, ¿no es cierto?, tocando personas y se va como contagiando, ¿verdad? Como una pandemia, pero espiritual. Sí, así es. Amén. Como una pandemia espiritual y que va tocando incluso a los incrédulos. Qué maravilloso, Dios nos pueda dar esa posibilidad, querido apóstol, de poder ser parte de esto. En el grupo que nosotros estamos orando, hemos visto como hermanos que no tenían el hábito de orar, después de orar ya algún tiempo, hasta su forma de oración va cambiando. Definitivamente. Porque se ejercitan, ¿verdad? Así sucede. Hay una transformación. Si tú me preguntaras a mí, ¿cuáles son realmente no solamente los ingredientes, sino el efecto Amén. que produce un avivamiento? Definitivamente podemos nosotros incluir la oración de fe, la oración de guerra espiritual. Pero algo sucedió en ese evento allá en agosto del año 65. Algo bien interesante pasó. Amén. Porque no sé cómo o cuándo, pero lo que sí sabemos es de que Dios hizo la obra. Llegó una hija de un pastor de un ministerio Amén. externo, que no tenía nada que ver con nosotros, llegó al evento. Y cuando estaba el mover tan sobrenatural de Dios, un mover tan dulce, tan bello de la presencia de Dios, algo sucedió. Esta niña empezó a manifestar demonios. Y el liderazgo, incluyendo a mi padre, el liderazgo del ministerio no sabía qué iban a hacer, porque en un sentido de la palabra, ellos no tenían ni el entendimiento. Y entonces lo que ellos hicieron es, vamos a la palabra. Empezaron a buscar la palabra y dijeron, Jesús oró de esta forma, Jesús respondió ante esta forma, Jesús hizo esto. Y ellos empezaron a actuar de esa forma, porque Amén. no tenían la menor idea. En liberación. ¿Y qué pasó? Esta muchacha tomó 48 horas vamos a decir, casi como una carrera de relevo, 48 horas llevarla a ella a la libertad. Pero fue una escuela que Dios nos dio, Amén. que llevó... El próximo paso fue que las iglesias entraron a un avivamiento, y la iglesia El Calvario, la madre, la central en la ciudad de Guatemala, entró en un avivamiento de 14 años. Amén. Donde Amén. 7 días a la semana estaban teniendo servicios y Amén. ministración desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Interesante. Bueno, todavía nos queda bastante programa para continuar. Si usted va a una fiesta tradicional, ya no lo hacemos quienes tenemos al Señor, pero si usted va a un cumpleaños donde la música lleva a la gente a agitarse, a pasarlo bien, a un momento de júbilo, naturalmente que sin duda logran el objetivo y las personas cambian hasta su estado de ánimo. Si alguien a lo mejor toma una copa de alcohol y comienza a beber, seguramente también se olvidará de sus problemas por un instante. Pero cuando usted está en un set donde se está hablando la palabra del Señor, donde está fluyendo la conversación del Espíritu, se produce lo que usted está sintiendo en su casa. Allí donde usted está sintiendo algo, usted está deseando algo, y eso se llama presencia de Dios. Vamos a continuar luego con nuestro programa, sin duda con un tremendo invitado, pero antes vamos a un corte musical que también es parte de la vida del cristianismo. Vamos al corte y luego regresamos. Quise huir de ti, pero tu mano fue sobre mí. Al saber que tu camino iba a dejar, como hombre fui a buscar mejor vida para mí. Y he recorrido largo sendero al caminar, y te puedo decir que no hay mejor amor que el de Dios. Creo en ti,
tu imagen, oh Señor, porque tú eres mis pasos al caminar. Creo en ti, porque tú eres mi voz al cantar, porque tú eres mi boca al hablar, porque tú eres mi mente al pensar. Creo en ti, creo en ti, oh Señor, creo en ti. Y ahora que pienso en los que quedan, en los que quedan sin salvación, qué pena me da al saber que para ellos la salvación también fue. Y he recorrido largos senderos al caminar, y te puedo decir que no hay mejor amor que el de Dios. Creo en ti, porque tú eres mi esperanza para vivir, porque me hiciste a tu imagen, oh Señor, porque tú eres mis pasos al caminar. Creo en ti, porque tú eres mi voz al cantar, porque tú eres mi voz al hablar, porque tú eres mi mente al pensar. Creo en ti, creo en ti, oh Señor. Creo en ti. Aleluya. Gracias, Señor. Visita nuestra página web www.cdmixmusic.com
151.cl. Somos el 15.1. Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1. Bueno, damos gracias al Señor porque continuamos en este momento con este programa que sin duda está tocando sus corazones, está tocando nuestros corazones en lo que estamos hablando, en lo que estamos profundizando. Qué bueno, queridos amigos televidentes, que a través de este canal, el 15.1, el BPB, ¿no es cierto?, donde usted puede ser parte de esta tremenda bendición de poder estar conversando algo tan maravilloso que nos bendice. Acabamos de escuchar una canción maravillosa, ¿no es cierto?, de Charlie Busto. ¿Quién no conoce a Charlie Busto en Chile? Es un cantante muy conocido que de años ha servido y ha recorrido las diferentes denominaciones con una canción tan conocida como Creo en ti, creo en ti. Es lo que nos motiva a hablar. Si no creyéramos en el Señor, si no creyéramos en el Rey de Reyes, si no fuéramos parte del reino y perteneciéramos a esta gran familia y ser coherederos con Cristo Jesús, si no fuéramos parte de esta tremenda bendición de ser la iglesia del Dios viviente, de ser personas que hemos sido rescatados solo por la misericordia del Señor y que hoy nos permite estar hablando en este momento de lo que significa ser parte del reino. Bueno, ya usted ha escuchado, ¿no es cierto?, a nuestro invitado, al apóstol Darío París, que nos está bendiciendo con lo que él nos está contando. Apóstol, quedamos en algo ahí cuando nos fuimos a la pausa. ¿Podría usted retomar lo que estábamos conversando y terminar con lo que estábamos hablando? Definitivamente, en el año 65, como le mencioné, se estaba buscando la presencia de Dios, se estaba buscando de que Dios pudiera renovar, traer algo fresco, algo nuevo. Y a través de un evento, un retiro de iglesias, un retiro de pastores, allá en la ciudad de Guatemala, Dios descendió y trajo una llenura de la presencia, lo que nosotros podríamos en una forma general llamar el bautismo en el Espíritu Santo. Y algo sucedió, como lo mencioné. Dios permitió de que una señorita, una hija de un pastor de una iglesia extraña, diferente, llegara, y en la presencia de Dios se manifestaron los demonios y hubo que aprender a caminar en liberación. Y algo abrió en ese momento lo que empezó a suceder, de que en todas las iglesias, especialmente en la iglesia central del Calvario en la ciudad de Guatemala, empezó a moverse un avivamiento que duró 14 años, donde por 7 días a la semana hubieron servicios de noche, el domingo naturalmente en la mañana, pero la iglesia estaba abierta desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, y gente de todo el mundo vino a buscar ministración, vino a buscar sanidad, vino a buscar liberación en su vida, y venían de todos los lugares. Gente llegaba en aeropuerto y se iba directamente a la iglesia a buscar que se le pudiera ministrar. Y en medio de todo eso, Dios empezó a llamar a un grupo de jovencitos que tenían 14, 15 y 16 años en ese entonces al ministerio. Y fue una cosa tan increíble lo que estaba sucediendo, de que ya había un grupo casi de unos 15, 16 jóvenes que estaban recibiendo una llamada de Dios. Y mis padres, sintiendo de que este era el mover, la dirección de Dios para sus vidas, ellos literalmente abrieron nuestra casa, hospedaron a esos jóvenes dentro de nuestra casa, y empezó lo que nosotros conocemos como el Instituto Bíblico del Calvario.
Pero lo interesante es de que estas primeras generaciones hoy son algunos de los líderes de mayor impacto en el continente, pastores de mega iglesias, pastores que literalmente han llevado el evangelio a los confines del mundo, que comenzaron con un llamado a los 15, 16, 17 años de edad. Amén. Amén, qué interesante. Hace un momento atrás, no puedo dejar de retroceder un poco en una información que usted entregó y que sin duda también nos puede llevar a reflexionar que el Señor no mira letreros, no mira paredes, y no creamos que los movimientos de avivamiento solamente están entre los pentecostales. Usted dijo que venía de una familia bautista. Yo nací en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Por muchos años prediqué entre los bautistas, la Alianza, los centros bíblicos, y también en esos lugares conocí y conozco amigos que son hombres de Dios y que buscan también la presencia del Señor. Y eso es muy interesante entenderlo, queridos amigos y hermanos que están viendo este programa, que el Señor mira los corazones, el Señor no mira los letreros, el Señor no está mirando, ¿no es cierto?, dónde tú estás, sino que está mirando tu corazón. Y eso es lo maravilloso, que Dios conoce nuestro corazón. Nosotros mismos no conocemos nuestro corazón, nosotros mismos no conocemos nuestros pensamientos, pero el Señor sí los conoce. Qué interesante esto, ¿verdad, querido apóstol? Sí. Y algo que es característico de un avivamiento es de que también está la expansión. Muchas iglesias que hemos visto nosotros, que hemos dicho iglesias que han entrado a un avivamiento en los últimos años, son iglesias que quieren mantener el avivamiento detrás de las cuatro paredes y que la gente del mundo venga a buscar el avivamiento dentro de ellos. Pero lo que yo encuentro en un avivamiento verdadero, no solamente de la iglesia primitiva, la iglesia neotestamentaria, sino por ejemplo en el avivamiento que hubo en Topeka, Kansas en 1900, o el avivamiento de Azusa Street allá en 1906, sino en otros avivamientos que han sucedido, es de que lleva la expansión. El Señor nos dijo a nosotros en el ministerio, nos dijo: no se concentren, expándanse. No se concentren, porque se puede llevar a tener una mega iglesia, se puede llevar a tener una iglesia grande y no hay nada malo con ello. Pero creo que a veces por crear ese ambiente estamos olvidando hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y ese síndrome yo lo llamo el síndrome del monte de la transfiguración, donde Pedro, Juan y Jacobo le dicen a Jesús: hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí. La gloria está tan perfectamente aquí que esto es lo que queremos hacer nosotros ahorita en este día. Y bueno, mire, un avivamiento también, como dice nuestro querido apóstol, rompe todos los paradigmas y rompe todas las cosas que son como tradicionales. Porque la lógica en un ministerio pastoral es que ojalá nadie de sus líderes se le vaya, porque son necesarios para el crecimiento de aquella iglesia. Pero la lógica del avivamiento es que el Señor de ese liderazgo expande y saca, ¿no es cierto?, a hombres y mujeres que son llamados cuando la mies es mucha y los obreros son pocos. Y entonces ese hombre que está en medio del avivamiento tiene la capacidad espiritual de poder abrirse a que sus líderes, ¿no es cierto?, tienen que ser parte también de ser bendición en otros lugares. Y yo creo que un fruto del avivamiento también es tener una visión de reino, ¿verdad, querido apóstol? Esa visión de reino que tú mencionas, hermano Roberto, creo que es dual. Porque, ¿qué significa eso? Primero, lo que estamos hablando ahorita, que es también lo que es el sembrar iglesias, la expansión. Y me recuerdo en ese momento que recibimos esa palabra de parte de Dios: no se concentren, expándanse. Se abrieron en ese momento 20 diferentes, podríamos llamarlo nosotros, grupos de predicación en diferentes partes de la ciudad de Guatemala. Y en cosa de 12 meses, esas 20 grupos se convirtieron en iglesias. Amén. 20 grupos en un año que se convirtieron en iglesias. Pero la segunda cosa que creo que es bien importante es de que gente de otras denominaciones, de otras iglesias, vinieron a buscar lo que Dios estaba haciendo. Un ejemplo de ellos fue, por ejemplo, el doctor Otoniel Ríos Paredes, que fue el fundador de la iglesia Elim. Amén. Miel, Amén. como nosotros la conocemos modernamente ahora. Él llegó al Calvario, recibió la llenura del Espíritu Santo en su vida y fue y abrió la iglesia central, y de ahí
podemos ver nosotros el resultado, no solamente en Ministerios Elim, sino también podemos ver nosotros que miles y miles y miles de iglesias han sido sembradas alrededor del mundo, directa e indirectamente. Bueno, usted que está en su casa viendo este programa, sin duda estará pensando ¿por qué yo no? Pregúntese por qué no. Porque usted puede hacerlo. Usted puede ser parte de una bendición. Usted está siendo a lo mejor llamado por el Señor a alguna tarea dentro del ministerio. A lo mejor algún ministerio apostólico, misionero, profético, ¿no es cierto? Evangelístico. La mies es mucha. La venida del Señor está cerca. Y Dios, ¿no es cierto?, está preparando hombres y mujeres. Si usted siente que tiene un llamado de parte de Dios, hable con Dios. Hable con Dios. Pregúntele a Dios. Busque a Dios. Converse con Dios y dígale, esta es mi condición, amado Dios. Y Dios que es bueno, Dios que es maravilloso, que Él es la paz, ¿verdad? Él dará la respuesta a tu necesidad, querido amigo, hermano que estás escuchando. Nadie de nosotros pasa por alto cuando Dios nos ve, cuando Dios nos mira. A lo mejor a nuestro alrededor no nos ven, nos ignoran, pero Dios nunca nos va a ignorar. Cuando Él ve un corazón dispuesto, ¿no es cierto?, Dios te prepara para algo tan maravilloso. Ha sido una conversación maravillosa y no puedo dejar de preguntarle, cambiar un poquito nuestra conversación, querido apóstol, pero en el mismo sentir, Amolonga. Cuando uno busca en las redes sociales y busca, ¿no es cierto?, Amolonga, aparece mucha información que a uno le sorprende, ¿verdad? Creo que se han hecho algunos videos, algunas películas sobre esto. ¿Podríamos profundizar en esto, querido apóstol? Sí, hubo hace años atrás un video llamado Transformación, que fue el primero de una serie de diferentes videos de avivamiento en diferentes lugares. Y en el primero se estuvo presentando una ciudad llamada Almolonga, una ciudad indígena, en una ciudad en el altiplano a 2.100 metros sobre el nivel del mar, una ciudad literalmente perdida. Y ese avivamiento, la forma que comenzó, y esto lamentablemente en el video no sale, es de que la iglesia de donde comenzó el video es una iglesia llamada El Calvario, sembrada por nosotros, nuestro ministerio. Amén. Y lo que sucedió, mi padre estaba en los años 70, a él le encantaba poder visitar iglesias indígenas, le encantaba estar entre ellos, había una coinonía, había un cariño muy entrañable entre él y la población indígena. Y él estaba casando a una pareja dentro de la iglesia El Calvario. Y lo que pasó, diferente al video que nosotros vemos en Transformaciones, es de que una persona de un grupo católico, de uno de esos grupos que se reúne para poder celebrar a uno de los santos, para leer la Biblia o diferentes cosas, se le acercó a mi papá y le dijo, cosas están ocurriendo dentro de nuestro grupo, no sé cómo interpretarlo. Llamamos al cura, el cura básicamente nos ignoró. Llamamos a un pastor conservador, nos maldijo. Llamamos a un pastor pentecostal, quiso absorbernos y no estamos satisfechos con lo que está pasando. Y mi papá acordó con ellos el regresar a Almolonga para poder reunirse en ese grupo. Amén. Y entonces 2, 3, 4 semanas más tarde él regresa a Almolonga y entra un grupo tal vez digamos, a un edificio de 5 metros por 5 metros. Y había unas 40, 45 personas dentro de ese local. Y era el grupo católico que se estaba reuniendo. Mi papá le dijo al líder, le dijo, usted haga lo que tradicionalmente hace. Haga lo que normalmente hace. Y yo me voy a sentar atrás, observar, y cuando usted me dé el tiempo, yo con gusto le puedo dar mi punto de vista acerca de lo que está pasando. Y dice de que ellos empezaron en sus rituales con sinceridad en su corazón, con ternura en su corazón hacia Dios. Empezaron en sus rituales y dice mi padre de que literalmente la gente terminó como si el infierno se hubiera manifestado en ese lugar. La gente actuando como serpientes, arrastrándose en los pisos. Y cuando terminó todo, le preguntaron a mi papá qué pensaba él. Y él dijo, primero, Dios está aquí.
Por eso es que el enemigo se ha manifestado. Dios está aquí y es un consenso entre el grupo y les preguntó a todos, ¿cuántos de ustedes han practicado la hechicería? Y literalmente todos, toditos habían levantado las manos. Y entonces lo que él sugirió que sucediera era que se llevara un grupo del mismo instituto bíblico para ministrarles liberación en un fin de semana. Y en una cosa de un fin de semana regresaron los jóvenes, se ministró la liberación a los 45 de ellos. Ellos fueron hechos libres de toda opresión, de toda contaminación demoníaca dentro de su vida. Y ellos estaban queriendo algo más, querían entrar a lo nuevo de Dios, querían tomar un paso más hacia Dios. Y el líder del grupo le preguntó a mi padre, le dijo, ¿qué es el próximo paso? Y mi padre le respondió y les dijo, bueno, lo natural del próximo paso es el bautismo en agua. El bautismo en agua. Pero lamentablemente esa es una renuncia automática a la Iglesia Católica Romana, porque es negar el bautismo infantil. Y literalmente a los, voy a decir, 2 meses más tarde, el líder se contactó con mi padre que ya estaban listos para el bautismo en agua. Se reunieron en la playa, fueron bautizadas 125 personas ese día, porque de 40 habían crecido ya 125. Y esa iglesia se llama ahora Monte Calvario. Amén. Y esa iglesia se ha expandido, ha sembrado iglesias en muchos lugares, muchas naciones. Yo diría que más de 100 iglesias salieron de esa iglesia. Y literalmente ese es el evento del avivamiento. Pero lo que tú estás preguntando, mi querido Roberto, es esto. ¿Cuál es la transformación de un avivamiento? Lo que sucedió en ese momento, todas las iglesias de Almolonga eran iglesias de 20, 25, 30 personas. Aún la iglesia del Calvario en ese momento era una iglesia de 35 personas. Pero en ese momento la ciudad fue transformada, la gente vino a Cristo, la gente empezó a moverse en una forma nueva. Dios empezó a traer una transformación, no solamente interna, a través de la liberación, a través de la transformación de sus vidas, a través de la libertad gloriosa con que Cristo nos ha hecho a nosotros libres, sino también podemos nosotros ver de que empezó a transformarse la ciudad. Aquí hay algo bien interesante que es estadístico. Almolonga queda en un valle al sur de la segunda ciudad de Guatemala que se llama Quetzaltenango. Al sur, unas 20 minutos al sur. Y comparten el valle con otra ciudad llamada, se me va ahorita el nombre con la plática, y comparte el valle, comparte un río, comparte un volcán que está fertilizando el ambiente. Sunil es la ciudad. Y comparten el valle, comparten el río, comparten el volcán. Pero Sunil está bajo el dominio de un ídolo, un personaje sincretista de entre el Calvario, que diga entre el catolicismo y la tradición indígena, que se llama Mashimón o San Simón, como lo dicen ya cristianizadamente. Y está bajo el poder de este personaje, que es un espíritu llamado Mashimón. Y lo interesante es, Almolonga tiene una prosperidad increíble. Sunil está en una pobreza terrible. Almolonga, que es llamada la hortaliza de Centroamérica, ellos experimentan 4 cosechas de verduras al año. En la mayoría de los países solo hay una sola cosecha. Siembran una zanahoria y en cosa de 4 o 6 meses se cosecha la zanahoria, pero ya no hay tiempo para poder cosechar más. Ahí en Almolonga se cosechan 4 cosechas al año. Y las zanahorias, yo mido casi 2 metros de altura, para los que no saben, pero las zanahorias son casi literalmente de este tamaño. 4 cosechas de verduras, 4 cosechas de prosperidad. Y Dios empieza a transformar. El verdadero avivamiento de Dios viene a transformar. Nos saca a nosotros de nuestras adicciones, nos saca a nosotros de nuestras debilidades, nos saca a nosotros o quita de nosotros aquellas cosas que pueden limitar la bendición de Dios. Porque la prosperidad de Dios no es un estado,
sino es el resultado de lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas. Dios desea traer bendición. La palabra de Dios dice ahí en 3 Juan, amado, yo deseo de que tú seas prosperado en todas las cosas. Qué interesante y qué maravilloso poder estar escuchando esto, querido apóstol, de primera fuente, ¿verdad? De alguien que a través de su descendencia, de su familia, de quienes le rodean, realmente son parte de esta tremenda bendición. Y qué interesante también es cómo Dios comienza algo en un lugar desconocido, ¿verdad? No fue en la gran ciudad, no fue donde hay 40, 50 mil habitantes, sino que fue un lugar donde hay un grupo de personas que comienza a buscar a Dios. ¿Cuántas veces Dios también ha hecho esto en muchos lugares, ¿no es cierto, queridos amigos? Donde a lo mejor usted piensa que está lejos de la ciudad y no es conocido, pero eso no importa. Dios lo tiene en consideración. Ha sido un maravilloso programa, ha sido una tremenda bendición. Dios nos ha permitido que los tiempos se vayan fluyendo en su justa medida. Ha sido, yo siempre digo que la bendición del programa depende mucho del entrevistado. Si hay un buen entrevistado, es una buena entrevista, ¿verdad? El entrevistador solo tiene que guiarse por aquello que va, en este caso Dios me va colocando en el corazón de poder preguntar al querido apóstol Darío París. Nos quedan un par de minutos, 3 minutos, 4 minutos para poder entrar, ¿no es cierto?, en despedirnos. Pero antes quiero también decirles que nosotros con mi esposa, Bernardita, somos pastores de Fe en un Nuevo Amanecer, ubicado ahí en calle Vicuña Maquena, 3101, un lugar de bendición porque estamos buscando al Señor. Tenemos nuestras reuniones a partir de las 5:30 de la tarde todos los domingos. Así que les invitamos, si usted no tiene un lugar donde congregarse, ¿verdad? Y no se está congregando, o usted tiene algún familiar que vive cerca de esa dirección, ¿no es cierto? Vicuña Maquena 3101, está al lado del metro Rodrigo de Araya. Usted llega a ese lugar, se baja del metro, camina como 50, 60 metros y allí le estaremos esperando con una sonrisa y estaremos esperándole para juntos poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Así que queda cordialmente invitado, ¿no es cierto?, para que pueda compartir si en algún momento lo quiere hacer, ¿no es cierto? Allí estaremos dispuestos a recibirle. Querido apóstol Darío París, hay unos minutos para que pueda despedirse, a lo mejor decir las últimas palabras que el Señor coloque en su corazón. Pastor, gracias por habernos invitado a estar en este programa de tanto impacto para la nación de Chile. Y verdaderamente me gozo, quiero retarlos a ustedes. Nunca permitan de que el estancamiento controle su vida. Busque a Dios, busque lo nuevo de Dios, deje que Dios empiece a hacer algo nuevo. La palabra de Dios dice, cada mañana son nuevas las obras del Señor en nosotros. Nuevas son en cada mañana. Si le buscamos, nosotros vamos a poder ver de que Dios se va a poder manifestar en una forma tan especial en nuestra vida. Él tiene un encuentro exactamente donde nosotros estamos, porque Él tiene una relación individual con cada uno de nosotros, y si nosotros en una forma intencional le buscamos, vamos a poder ver no solamente la transformación de nuestra vida, sino lo que podemos llamar un verdadero avivamiento que transforma nuestra vida, transforma nuestra familia y transforma nuestro entorno. Les bendigo y gracias por habernos permitido estar con ustedes el día de hoy. Qué interesante, querido apóstol. El salmista decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Queridos amigos que están escuchando y viendo este programa, hay tantos beneficios que Dios tiene para nosotros. Hay tantas bendiciones que Dios tiene para su iglesia. No nos olvidemos de aquello. Están ahí, están para bendecirnos. El ser parte de este programa, el escuchar que otros tuvieron un avivamiento, que fueron parte de una tremenda bendición, y escucharlo de primera fuente con el apóstol Darío París, ¿verdad?, que es parte de su familia y él conoce esa realidad y estuvo en ese país, nos bendice enormemente. Nos bendice enormemente. No nos olvidemos entonces, cuando ya nos vamos despidiendo, ¿no es cierto?, de tu programa Día a Día de la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. No importa la denominación, no importa donde tú te congregas, importa en cómo nosotros tenemos una relación con el Señor. Bendice alma mía a Jehová y no olvides
ninguno de sus beneficios. Seamos buscadores, seamos seguidores de los beneficios de nuestro Padre. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Apóstol, fue una bendición Gracias. poder compartir con usted y conocerlo un poquito más. Gracias. Muchas Dios te bendiciones. bendiga. Amén. La paz de Dios. Amén.